Acertijo del tema: ¿qué criatura política, cuando fracasa, se convierte en víctima, pero cuando otros fracasan, los convierte en verdugos? Piénsalo bien. La respuesta te espera al final, pero cuidado, puede doler. ¿Qué clase de presidente convierte un atentado en una oportunidad para culpar a los medios, a la oposición, y hasta para repartir filosofía de cafetería vía Twitter? Mientras un joven político se debate entre la vida y la muerte. Prepárate, porque esto no es una serie de Netflix. Es Colombia, bajo el lente del narcisismo político. Una vez más, el psicodrama presidencial se apodera de las redes. Gustavo Petro, el autoproclamado mesías progresista, decidió que el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no era una tragedia, sino una oportunidad. ¿Para qué? Para desviar la atención, culpar a todo el que respire y victimizarse, como buen político con complejo de redentor incomprendido. Desde su trinchera digital, la red X, Petro no tardó en repudiar el atentado, con una frase confusa, una mención al origen árabe del político atacado, y hasta una poesía emocional que negaba en su mejor momento. Pero ojo, después de soltar su comunicado, lo que vino fue una ráfaga de reposteos selectivos. ¿De quiénes? De exfuncionarios cuestionados, de filósofas fans del revisionismo histórico, de su propia hija Sofía y hasta de un comunicador que culpa a los medios y a un niño de 14 años por sembrar cizaña. Sí, como lo oyes, un niño de 14 años ya es culpable para algunos. Petro, con más de 8 millones de seguidores, usó su cuenta no para unir a un país consternado, sino para sembrar más polarización, lavarse las manos y convertir el horror en una narrativa conveniente. Porque eso es lo que hacen los narcisistas políticos, no se equivocan, solo son malinterpretados. Y cuando la realidad no les favorece, culpan a los demás de sembrar odio, aunque ellos lo rieguen con fertilizante de tweets todos los días. Y mientras tanto, Miguel Uribe sigue en cuidados intensivos. Pero para algunos en el gobierno, lo grave no es el disparo, sino que la oposición lo use como excusa para criticar al régimen. Así o más descarado. ¿Tú qué opinas? ¿Petro realmente condenó el atentado o solo aprovechó el momento para victimizarse y atacar a quienes lo critican? Déjame tu comentario, porque aquí tu voz también cuenta, aunque a algunos les incomode. Respuesta al acertijo: un presidente con complejo de redentor, cuando falla, es mártir, cuando alguien más falla, es hereje. Sí, Colombia tiene el suyo, y escribe en X. Y hasta aquí, otra escena de la tragicomedia nacional, donde el victimismo es ley y la culpa es de todos menos del culpable. Nos vemos en la próxima función del sarcasmo de la noticia, donde la realidad se analiza, sin anestesia. Soy Gus en tu mente, y recuerda: si no te hace reír, al menos que te haga pensar o sospechar. Vamos con la noticia. Típico del psicópata narcisista, culpar a los demás de sus errores. Gustavo Petro acusó, de forma indirecta, a los medios de sembrar cizaña y a los opositores de instrumentalizar atentado contra Miguel Uribe. El presidente de la República, en sus redes sociales, se ha encargado de compartir opiniones de miembros de su colectividad, el pacto histórico, cuestionados exfuncionarios de su gobierno e, incluso, de su hija, Sofía. Tras el ataque que tiene entre la vida y la muerte al senador opositor y precandidato al primer cargo de la nación. Una de las voces más esperadas tras el atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, cuando se encontraba en un acto proselitista en Bogotá, era, sin lugar a duda, la del jefe de Estado, Gustavo Petro, que si bien expresó su repudio ante el suceso que tiene en una UCI el joven político, con una publicación confusa, ha dado de qué hablar por los mensajes posteriores, en los que ha atacado de forma indirecta a los medios de comunicación y, por igual, a los sectores de oposición. Petro, a través de su perfil de X, ha replicado, al corte de las 10:10 de la noche del sábado 7 de junio de 2025, al menos 7 mensajes, entre ellos uno de su hija, Sofía Petro, en el que intenta salir en limpio frente a los fuertes señalamientos en su contra, provenientes justamente de las colectividades contrarias a su administración, que lo han responsabilizado de agitar el ambiente político contra todo el que piense diferente. Un acto que magnifica posturas a niveles aún no calculados, pues su cuenta tiene más de 8,1 millones de seguidores. ¡Ay, Colombia y su violencia eterna! Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo.
Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia, dijo Petro, haciendo mención al origen de la familia materna del congresista de 39 años, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Colombia da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria, agregó el primer mandatario, que tardó en pronunciarse, a diferencia de otros sucesos de extrema gravedad en los que ha reaccionado de manera más inmediata, utilizando lo que se ha convertido en una especie de trinchera desde la cual ejerce como el presidente de los colombianos desde el 7 de agosto de 2022. Los reposteos de Gustavo Petro que no han caído bien en la opinión pública. La primera publicación, que no era de su autoría, pero que el primer mandatario le dio luz verde para compartir en su cuenta de X, vino de su ex embajador en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, destituido por un fallo del Consejo de Estado, en el que el exfuncionario señaló los pronunciamientos de algunos de los políticos de la oposición, como la periodista Victoria Eugenia Dávila. Un post que ya cuenta con más de 2.000 repost y una serie de respuestas entre quienes apoyan su postura y los que cuestionan el alcance de sus palabras. Fuera Petro, gritan afuera de la clínica donde está Miguel Uribe. Vicky llega gritando, queremos democracia, y Oviedo da declaraciones a medios diciendo que el odio en Colombia empezó hace 2 años. Muy cara y lamentable la campaña política de la derecha, expresó Ninco Daza, que llamó la atención del presidente de la República, a tal punto de darle un despliegue inusitado con esta decisión de compartírselo a todos sus seguidores. Sin embargo, las opiniones fueron más allá. Petro, en un perfil en el que tiene impacto no solo por ser un jefe de Estado, sino por su comprobado nivel de permeación, replicó la posición de la filósofa Luciana Cadalla, que instó a la reflexión a los ciudadanos sobre cuáles han sido los sectores del país que, según ella, han cegado las posturas contrarias, con lo que se quisiera indicar que no estarían relacionadas con movimientos defensores del oficialismo. Comentario que desató una ola de reacciones, algunas de indignación. Bueno, mis viejos queridos, ya pueden volver a buscar los lentes, pero no para leer, sino para escuchar cómo se cae a pedazos este circo político noticioso. Gracias por quedarte hasta el final, y no olviden tomarse la pastilla del sarcasmo diario. Nos vemos. Soy Gus en tu mente, en el sarcasmo de la noticia.